del Colegio Médico del Perú, es un gran investigador, experto en una serie de enfermedades tropicales, por ejemplo, gran viajero, hombre que concibe que la medicina no es una técnica, pues que tiene una parte técnica, pero es ante todo un arte y es sobre todo un acto de humanidad. Doctor Ciro Maguiña, ¿qué tal? Querido Chema, bueno, lamentando lo que ha pasado obviamente con la paciente, pero hay que aclarar muchos temas que realmente a veces... Por eso lo llamamos, exactamente. Evidentemente, como la prensa a veces simplificamos las cosas, hacemos una jugada fácil y decimos, entró para que lo operen de no sé qué y salió con las piernas cortadas. Y esto evidentemente no ha sido así. ¿Qué es lo que puede haber, qué es lo que puede haber ocurrido con el primer caso por el que entró esta chica al hospital que haya terminado como ha terminado? Sí, obviamente siempre cuando uno evalúa los casos graves es lo que analizamos si hubo factores de riesgo en la persona o en el hospital. Y obviamente en ella, la chica está joven, que tuvo un cálculo difícil, ya tenía incluso una infección y además el catéter que le pusieron, que hace cuando estudia una septicemia. Y cuando hablamos que es septicemia para los oyentes, es una infección generalizada, o el paciente se muere o sobrevive, a veces queda en coma, queda con secuelas o queda, como este caso, amputada, porque cuando hay una septicemia, los tejidos van a los pies y manos, claro, la llamada gangrena, como pasar con la peste famosa. Oiga, entonces, ¿por qué exactamente? ¿Por qué se puede producir una septicemia, doctor? Entonces, los vasos pequeños que entran, digamos, estos gérmenes resistentes que hay en los hospitales, hacen que entren trombos y se produce la famosa gangrena. Y lo único que queda es amputarle porque no se muere. Eso pasó hace años, que una modelo también brasileña que se murió. Y hace poco en Estados Unidos un niño también que es una forma de septicemia que afecta los vasos. Entonces, en el caso de la paciente, lamentable que yo como infectólogo, como médico, nadie quiere eso, pero por lo menos el mal menor, entre comillas, es saberlo salvar la vida, y obviamente tiene que hacer ya la recuperación de esas cosas que obviamente nadie quiere que pasen. Pero es un tema, el primer tema es un tema grave, Chema, yo lo he escrito en mi libro, Uso de antibióticos, el tema de la resistencia de los gérmenes en el mundo, en el Perú, en el almenar, en el hospital. ¿Qué está pasando? Uno entra por una operación sencilla o complicada, o le pone un catéter, una vena. Resulta que en los hospitales circulan en todas partes estos bichos ya resistentes. ¿Y por qué? Porque nosotros, los pacientes, tomamos antibióticos por gusto, por un resfrío, por una bronquitis. ¿Y qué genera eso? Que una vez que me pone un catéter, yo tenía una coli resistente y por eso me compliqué. No por el catéter, no, porque ya mi cuerpo se ha hecho resistente. Que es un tema de salud pública. Acá tengo cifras alarmantes. A ver, por favor. La pseudomonas, y está escrito por una experta en Perú, por ejemplo, en Lima se ha encontrado que puede ser resistente en hospitales cultivados de Lima hasta el 60% de cepas multidrogos resistentes. Hablamos del 60% que resisten a todos los antibióticos. Eso es altísimo. Claro. Y esto se ve en las UCI, se ve en las cuidados intensivos en los pacientes que salvamos vida. Por ejemplo, uno entra a una UCI, recuerden Sonalí, se salvó gracias a UCI. Obviamente no se complicó, pero puede ser complicado por estos bichos que existen en cualquier lugar, y obviamente hay que hacer bioseguridad, cuidados, existen guías y protocolos, pero ya es un tema ya de la naturaleza que ha hecho resistencia genética, que es la gran epidemia del mundo, más peligrosa que tuberculosis, más que el ébola. Creo que es un tema fundamental que la gente tiene que entender. Por supuesto. Y esos dígame una cosa, claro. Frecuentemente, querido Chema. Dígame una cosa. Lo que está usted diciendo es que hay virus o gérmenes, bichos, bacterias en este caso, esa es la palabra bacteria, que por razones genéticas, por ley de la evolución, se han hecho resistentes a los antibióticos, en algunos casos. Eso es lo que ocurre. Entonces, la pregunta obvia es, en este caso parece que esto era así. ¿Las bacterias las tenía esta chica en el cuerpo o las bacterias las contrajo en el hospital? No tengo los datos exactos. Habría que averiguar eso. Obviamente, por eso la comisión investigadora tiene que ver en qué se falló o en qué no se actuó correctamente. Es que tiene que investigarse, pero lo real es que pasa en muchos pacientes, es que yo tengo una neumonía en la comunidad, ya tengo un neumococo resistente en los viejos antibióticos y me muero a pesar que ya un antibiótico en un consultorio o en una clínica. Correcto. Porque ya no puedo esos bichos. O tengo lo clásico, mira, es importante la pregunta, Chema, la infección urinaria. ¿Quién no ha tenido infección urinaria? Muchas veces tenemos y no nos da síntomas.
tengo una dolor de orinar, entonces tomo una ciprofloxacina, una amoxicilina, me curó, me fui a la farmacia, me dieron y aparentemente estoy bien. Aparentemente, pero después viene la venganza de la bacteria. Entra a un hospital, infección coli. Exactamente. Dígame una cosa Exactamente, disculpe que lo interrumpa, pero creo que es importante esto para aclararle al público. ¿Esa bacteria dónde está? ¿Está en la atmósfera? ¿Está en el ambiente? ¿Cómo se mete? Está en varios lugares, Chema, mira, sí. Puede estar en primero los aparatos que uno tiene, con un catéter, una sonda, un broncoscopio, pues entonces, ¿qué hacemos los médicos? Hacemos limpieza permanentemente de esos bichos. Claro. Pero cuando uno tiene 1 día, 2 días de catéter, se colonizan. O sea, en cualquier catéter... Se coloniza. Quiere decir, me ha colocado usted un catéter limpio, quirúrgicamente impecable, aparentemente. Pero como lo tengo que tener 2 días, por ejemplo, una sonda, las personas prostáticas, el tema de la orina, esa sonda la tengo un tiempo X y se llena de bacterias, genera bacterias. Eso es lo que... Exacto. Y lo malo es que en los hospitales circulan estas cepas, están circulando, por eso el lavado de manos que hacemos es una vía fundamental, es barato y fácil. Evita esto, incluso antisépticos que se usan, pero a pesar de eso, estos bichos MDR nos están dando la vuelta. Por eso es que el peligro es que es un peligro latente que uno tiene que saber cuando me operan o voy a UCI, hay ese riesgo potencial que son efectos, digamos, de la genética y el mal uso de antibióticos, que es una epidemia mundial. Y encima no hay antibiótico por eso. No hay antibiótico para eso. No hay pacientes que mueren lamentablemente. Aquí hay algunas preguntas, doctor, para aclarar el tema brevemente esto. María Carmen. Doctor, yo quería preguntarle más que nada su opinión respecto a las declaraciones de Shirley Meléndez, porque ella ha dicho de que salud puede en cuestionamiento, ¿no? Si salud es un hospital o es una carnicería. Yo en general, yo trato de opinar y respetar al paciente. Incluso hace poco hemos señalado reivindicar el día del paciente, porque el paciente tiene sus derechos y deberes. Y obviamente, yo escuchándolo y lamentando lo que le ha pasado, lo diría a Shirley que obviamente de la Comisión de Investigación del Colegio Médico y también de Salud va a determinar si hubo fallas o no, pero que el decano dijo la mañana aquí a efectos adversos, porque uno le da una medicina y después en efectos adversos, independientemente si hubo un bicho complicado o no complicado, porque efectos adversos hay hasta sacarse una muela o claro, anestesia. Entonces es un tema que va a terminar, digamos, la comisión investigadora. Pero en el caso de ello, obviamente, los hospitales salvamos vidas, no hay, los médicos no se educan para salvar vidas, es una formación ética y humanística, no es para 30 años. Obviamente que puede fallar la relación médico-paciente, que no informamos bien y es un tema de mala comunicación, eso sí es una autocrítica que hacemos los médicos, nos hemos deshumanizado en las últimas décadas. Y obviamente eso tiene que cambiar, y no solamente por el tema médico, por el tema del sistema, burocracia, 30 pacientes por día atender, y el paciente cita de 3 meses. Entonces hay también el sistema que complica esta mala relación médico-paciente, que independientemente de esa es la formación humanística que hemos perdido. Pero no creo que el médico busque hacer daño. Claro, de repente hay un psicópata, pero sería raro, ¿no? Pero en el caso mediático, Chema, sí, señor, como dicen medias verdades, o se desinforma, y por eso me alegro que tú y por por eso nosotros es que tenemos que ser responsables, porque no podemos simplemente decir, sí, qué horror, qué horror, qué horror. No, con eso no conseguimos nada. Con eso lo que hacemos es tapar la verdad, tapar el sol con un dedo y hacer que la gente desconfíe de los servicios de salud. Y eso tampoco, igual ocurre, yo soy el más veterano aquí del grupo, cuando se va a vacunar a la gente y entra una llamada diciendo, mi hija se ha muerto por una vacuna, y todo el mundo le cree que se ha muerto por una vacuna, y dejan de vacunar. Oiga, ya ha ocurrido esto en el Perú, las autoridades de salud se chupan, o se chuparon en su momento, y suspenden las vacunaciones. Horror y horrores. Eso pasó, Chema, recuerda, hace años, y que por eso bajó el 14% de vacunación. Exactamente. Hasta un presidente regional de Puno prohibió vacunar. Prohibió vacunar el gobierno regional, horror. Bueno, entonces yo creo que el mensaje de este caso humano, lamentable, que hay que estudiarlo, investigarlo, creo que no podemos lanzar, digamos, cosas así. Incluso el presidente, muy emocionado, dijo cosas que creo que
como hemos dicho, hay que ser frío, pues, hay que ser frío en esto. Así es, y no es que estamos defendiendo o justificando, simplemente poner en el contexto que la gente debe saber que hoy día en el mundo un problema de salud pública no es solamente la tuberculosis, es la resistencia de estos bichos y que nos pueden matar hasta por sacar una muela o por, digamos, una simple infección, porque incluso existe en todos lados, en la comunidad, en los hospitales. Por eso es que incluso que hacen los médicos hoy día, alta precoz. No, doctor, quiero que haga 3 días más y se le mete un bicho. Porque es un tema... Hay que estar lo menos posible hospitalizado. Menos posible, por eso es que se hace cirugías ambulatorias para cosas renales, las parturientas están cubiertas y muchas complicaciones para evitar casualmente. Hay que llegar al hospital solo en última instancia, o sea, para llegar a un hospital no hay que ser Usain Bolt, de ninguna manera, no conviene. Hay que ir primero a la posta médica, hay que ir primero a las zonas descentralizadas de salud. Ya, doctor Maguilla. No usar antibióticos por gusto. Oye, estornudamos y vamos a buscar antibióticos a la farmacia. No, por favor, señores. Señor doctor Ciro Maguilla, ya hablaremos de otros temas también. ¿Cómo van los viajes? ¿Sigue viajando? No, sigo viajando, acabo de ahí vamos a hablar sobre eso. Bueno, lo tenemos que dejar ahí. Hasta luego. El doctor Ciro... para aclarar las cosas. Hasta luego. Bueno, tenemos problemitas con la comunicación. Ya regresamos.